Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 199 de tu cronomeditación. Es el Yux S4. Así que bueno, para comenzar el día, como hacemos siempre, le pedimos a Guilla que nos recite el mandato. Después sobre eso te charlo un poquito. A la una, a las dos, a las tres. S4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de catalizar midiendo la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder de la visión. La visión es lo que nos está guiando el día de hoy. Así que hay que estar muy atento al sello número 15, ya que la letra X vinculada con el tono 4, o sea, X4, es el Yux que nos está guiando. Para eso vamos acá abajo, donde está el oráculo, ahí podemos ver claramente que dice X4. El poder de la visión es de la letra X. Y la letra S, que es el sello número 19, es 4 Yux después del 15. El día de hoy, yo para poder ver un poquito mejor me pongo los lentes, con la espiritualidad de la mente. Bueno, perfecto, estamos en un día de la mente, ahí lo podemos ver en el simbolito de Pax, el que está iluminado de color azul porque es el color del sello, es la esfera de la mente. Defino con el fin de catalizar midiendo la energía. Bueno, es un día de definiciones. Vamos a definir. Yo defino. ¿Y cómo se define? Bueno, se define midiendo. ¿Y qué es lo que tengo que estar midiendo? La energía. ¿De qué? De mí mismo y de todo lo que tengo alrededor. De por sí todo es mi energía, pero simplemente que en este plano de la realidad de la Tierra, lo que tenemos proyectado alrededor nuestro lo estamos produciendo como si tuviesen energía propia. Entonces, la energía es la energía mía, la de lo otro, la de todo lo que hay. Está entonces midiendo la energía de las cosas, vamos a poder definir esas cosas dándonos cuenta de que son formas y que esas formas reside en esas formas una idea autoexistente. Entonces, el día de hoy, con el tono autoexistente de la forma, sello la matriz de la autogeneración. ¿La autogeneración de qué? De la energía. Está midiendo la energía. Sello la matriz de la autogeneración de la energía. Con el tono autoexistente de la forma. ¿Ok? Bueno. S4 es de color violeta. Acuérdate que el color violeta es el color de la naturaleza física. Es del arte de la naturaleza física. Es el arte de diseño, es lo que diseña la naturaleza física de las formas. Y en este caso, siendo el día de la forma, con el tono autoexistente de la forma, el rayo es el que justamente necesitamos el día de hoy para poder cumplir con la acción del mandato. Defino con el fin de catalizar, midiendo la energía. Bueno, mi amiguito, acordate que esto lo va a estar haciendo Dios dentro tuyo, operando desde tu corazón, proyectándose a todo lo que tenés alrededor y convirtiéndose en todas las cosas que tenés alrededor. ¿Ok? Así que Dios está hoy programado de esta manera. La energía de tu prana está programada de esta manera, pero acordate siempre que tu ana, tu cuerpo físico, está programado siempre con el yux de tu nacimiento, tu yux destino. Entonces, para descubrir un poquito más acerca de la energía de las cosas que tenés alrededor, jugá el juego de sumar tu yux al yux del día para poder obtener de esa manera el yux de amortiguación de energía entre vos y todas las cosas que tenés alrededor. Y de esa manera te va a ser mucho más fácil estar midiendo la energía de las cosas con el fin de poder definirlas. ¿Ok? Bueno, fíjate que el fin de todo esto es poder catalizar, con el fin de catalizar. Catalizar básicamente es, hay energías que por momento necesitas catalizarlas porque están creadas dentro tuyo. Ya te
te lo vuelvo a decir, la creación está creada dentro tuyo, entonces automáticamente funciona esto, no es algo que vos tengas que estar haciéndolo, que tengas que estar midiendo las energías para que ninguna de esas energías te afecte y la que está más o menos afectando, tener que catalizar esa producción de energía, de la autogeneración de esa propia energía para que eso se desarrolle de una manera que no te perjudique. Entonces, esto ya está siendo operado por Dios desde adentro tuyo. Entonces, es importante que tomes conciencia de que esto está siendo operado de tal manera. Es necesario que vos seas un buen observador de la existencia durante el día de hoy para que veas cómo este mandato se está desarrollando de forma automática. Y de esa manera tomar conciencia de que esto es así como está dicho. Ese es el aprendizaje del conocimiento cronocrático. No es que este mandato lo tenés que cumplir vos con tu propia voluntad de existencia. Esto ya está sucediendo. Está sucediendo en vos y en todas las criaturas de la creación. Lo que estamos haciendo en la cronomeditación es revelarte a vos mismo que el conocimiento cronocrático realmente existe y está funcionando de la manera en que se distribuye a través de la red social de la cronocracia. Bueno, mi amiguito, esto es todo por hoy. Léete el mandato cuantas veces necesites, seguí aprendiendo todos los días los atributos del sello y el tono de cada día y de todos los demás para que eso se quede bien integrado dentro de tu mente, dentro de tu almita, dentro de la configuración de tu psiquis y cada día que vaya pasando seas mejor persona. En definitiva, de eso se trata esto, de ser mejores de lo que somos actualmente. Hasta mañana.